Un mito, y precisamente sobre eso trata una nueva sección que hoy inauguramos, sobre mitos de la ciencia. Juanjo, todo tuyo. Sí, bueno, ya sabes, Marta, que muchas veces los mitos se convierten en interrogantes, ¿verdad? ¿El estado anímico puede curar el cáncer? ¿Se puede medir la inteligencia? ¿Los resfriados los causa el frío? Bueno, estas curiosidades serán analizadas aquí en Para Todos Lados, y es que hoy estrenamos nueva sección en el programa. Todos los viernes les vamos a dedicar un espacio a la ciencia. Vamos a desmentir los grandes mitos. Bueno, para poder hacerlo y distinguir entre mito y realidad, tenemos con nosotros, aquí lo tengo a mi lado, a Daniel Closa, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es autor de este libro que tenemos aquí, 100 mitos de la ciencia. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Abrimos nueva sección, estamos de estreno. Venga. Y hoy vamos a hablar del cerebro, que bueno, no siempre ha tenido tan buena reputación. Una sustancia acuosa gris que estaba en la cabeza. Extraña, ¿verdad? Y fue ya a partir del siglo XVII cuando se le empezó a dar importancia. Realmente tiene importancia. Probablemente el cerebro es... Alguien dijo que era el medio kilo de materia más complejo que conocemos en todo el universo. En realidad sabemos más de la estrella que de cómo funciona realmente el cerebro. A pesar de que sabemos muchísimas cosas sobre el cerebro y se estudia mucho, pero es muy complicado. ¿Y qué sabemos hoy del cerebro? A nivel así general, tampoco vamos a entrar en una clase científica. Todos nosotros estamos aquí dentro del cerebro, siempre pensamos en nosotros como el corazón, como estas emociones, pensamos todo lo que vivimos, está dentro del cerebro. Básicamente cuando pensamos en una persona, es el cerebro lo que pensamos, el cuerpo. No podías trasplantar un cerebro, puedes trasplantarle un cuerpo entero a un cerebro. Bueno, perfecto. Vamos con esos mitos, ¿no? Esas creencias populares. Bueno, hay una muy extendida, Daniel. Utilizamos o usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Es así o no? Es un clásico y nos gustaría a todos y estaría muy bien, porque entonces dices, y por eso es un mito, porque nos gusta, y nos gustaría pensar, tengo problemas, me van mal las cosas, he suspendido, pero tengo mucho potencial todavía y a lo mejor si hago me puedo... O hay gente que dice, la gente que le gusta lo paranormal dice, hay gente que tiene poderes paranormales para psicología, para telepatía, lo que sea, es porque utilizan parte de ese cerebro que los demás no utilizamos. Por desgracia no es así, el cerebro lo utilizamos todo, no es verdad que utilicemos. Hace mucho tiempo que corre este mito, desde hace casi un siglo, y en realidad nadie sabe quién se lo inventó, nadie sabe dónde salió. Hay quien dice que lo dijo Einstein, lo cual es un poco curioso, porque Einstein era físico, no trabajaba en el cerebro, trabajaba en la gravedad y en la luz y cosas de esas. Pero el cerebro funciona todo completamente sin parar. Todas las zonas del cerebro cumplen su función. Todas cumplen su función y inicialmente ya se empezó a ver que cuando se lesionaba cualquier zona del cerebro enseguida aparecían lesiones. Si alguien se lesionaba pues, por la parte de detrás donde está el área visual, pues dejaba de ver. Si se lesionaba las áreas parietales, dejabas de poder hablar o de hablar. Y además hace muchas más cosas del cerebro de las que nos pensamos. Siempre pensamos en las funciones importantes, las funciones superiores, de relacionarse, de los sentimientos, pero en realidad también se encarga de mantener la temperatura de nuestro cuerpo, también se encarga de mantener el ritmo de tener sueño por la noche y estar despiertos durante el día, se encarga de generar hormonas, se encarga de controlar la presión. Bueno, probablemente el que va más trabajando de todo el cuerpo. Piensa que el 30% de la energía que gasta nuestro cuerpo la gasta en el cerebro nada más. Bueno, porque claro, ¿hay algún órgano que solamente funciona al 10%, al ralentí? Ninguno. En realidad la evolución lo eliminaría rápidamente porque sería un derroche de energías y de recursos. No se había hecho la evolución con lo difícil que son los partos en los humanos, que a lo largo de la historia ha habido una gran mortalidad infantil por culpa del parto y justamente por el tamaño de la cabeza para meter el cerebro dentro. Por lo tanto, de ninguna manera, el cerebro trabaja siempre, trabaja sin parar, hasta cuando estamos dormidos sigue trabajando. Bueno, de otra creencia popular, ¿no? Muy extendida. El hecho de que cuando dormimos tenemos una capacidad increíble de aprender idiomas. ¿Es así o no? También nos gustaría y también estaría bien. Si fuese cierto, ya todos hablaríamos inglés perfectamente y sin problemas. O chino o lo que hiciera. Y por desgracia, aguafiestas, pero no, para estudiar y para aprender hay que estar despierto, estar atento, hacer esfuerzos, porque el aprendizaje también es una cosa que no es simplemente repetir, sino que hay que incorporar, y hay que incorporarlo a la memoria y de una manera muy activa. Requiere atención. Y cuando estás dormido, una de las primeras cosas
Entonces, cualquier cosa que se va oyendo, venden cursos para aprender idiomas mientras duermes. Sí. También hace mucho tiempo, cuando empezamos a ver las primeras grabadoras, ya te la podías poner debajo de la almohada y te prometían que aprenderías inglés. No nos debemos de fiar nunca de estas páginas. No, porque en realidad no lo oirás, igual que no oyes los coches cuando pasan por la noche. Durante la noche, cuando parte del cerebro, que se llama el tálamo, que te desconecta de lo que te rodea. Entonces te tienen que agitar mucho para despertarte. Pues todo lo que va repitiendo esa voz no llega a las profundidades del cerebro donde se incorporaría. Y además, el cerebro necesita dormir, no está descansando, no está inactivo, está haciendo muchas cosas mientras duerme. Hacemos actividades, incorporamos muchas percepciones, vemos muchas cosas que aprendemos, y por la noche es cuando el cerebro lo fija en la memoria y queda firmemente grabado en la memoria. Una de las cosas primeras que sucede cuando la gente no duerme es que los estudiantes bajan su rendimiento escolar, estudié mucho y ya no bien, y no lo pude grabar en piedra en la memoria lo que había estudiado. Está claro, Daniel, que hay un momento para cada cosa, ¿no? Y el cerebro no podía ser menos. El cerebro no es menos, es igual que Bueno, todo. pues Daniel Closa, te damos las gracias por esta inauguración de nuestra nueva sección. Te esperamos la semana que viene. ¿Nos puedes desvelar un poquito? La semana que viene hablaremos de las canas. De las Un canas. problema que yo no tengo, pero otros sí. Bueno, sí, yo tengo también. ¿Esperamos a la semana que viene? Semana que viene. Estupendo, muchísimas gracias. Esperaremos impacientes al Lo cierto y verdad es que nosotros hemos intentado dar un paso más allá, una aventura nueva, dominar el tiempo, controlar esas coordenadas extrañas, alterar las fórmulas y ser capaces en este prodigioso túnel de viajar a momentos concretos de la historia. Y como no podía ser de otra forma, nuestra lupa del misterio nos indica que hay biografías pobres y mujeres de los que sabemos solo una parte y que sin embargo tuvieron sus encuentros con el misterio. Y sinceramente tenemos que empezar por una biografía llena de prodigios, de aventuras, una vida azarosa, la de don Santiago Ramón y Cajal, nuestro entrañable premio Nobel, y un hombre que tiene además otra historia que esta noche vamos a desvelar. Lo imaginamos laboratorio, pegado a su microscopio, y nos ha quedado casi como una imagen iconográfica del siglo XX, esta profunda mirada. Esta mirada que revela inquietud, tozudez, entusiasmo y a la vez ganas de sumergirse en fronteras nunca antes exploradas. Don Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel en 1906 como de nuevas fronteras de la medicina y la fisiología. Lo que no saben muchos es que lo que hoy se considera algo habitual, normal, materia de la que hablamos prácticamente sin saber, las neuronas, el cerebro, lo más profundo de la mente, eran casi algo fantasmagórico. Y él fue un genio, un pionero que se atrevió a caminar por esa senda. Le condujo a otros terrenos mucho más pantanosos y misteriosos, los que esta noche nos interesan. Es más, hay un libro, y me gustaría reivindicarlo, y lo estamos viendo, que se llamó en 1899 Textura nerviosa del hombre y los vertebrados. Es como la Biblia para comprender nuestro propio cerebro. Está bien, lo que se explicaría en cualquier libro o enciclopedia, pero queremos dar un paso más. Lo hemos imaginado, como decíamos, como una estampa típica de nuestro pasado, a don Santiago en su laboratorio, mirando a través de ese ojo microscópico, observando el mundo de las células, sorprendiéndose con cada hallazgo y siempre aséptico, frío y científico. Escribiendo algo, pero algo muy distinto. Observen bien y sorpréndanse. ¿Qué demonios hacía Santiago Ramón y Cajal escribiendo sobre los ojos de una médium en la soledad de su laboratorio? Sabemos por algunos de sus biógrafos que fue un apasionado de lo que se llamaba mesmerismo, o intento de controlar las facultades mentales, que además indagó incluso en áreas que eran completas herejías para la época junto a su hermano Pedro. Hay mucho más que la historia ha ocultado. Esto no es una ficción, ocurrió así realmente. Pero para entenderlo, para comprender esta especie de sinrazón, el gran científico examinando algo imposible, algo digno de ser considerado una superchería, tenemos que modificar las viejas fichas. Aquí en este túnel es posible, podemos viajar y podemos acudir
hacia 1889 para quedarnos con una escena, con un lugar y sobre todo con un misterioso personaje. Presten mucha atención, parece ser que en este enfrentamiento pacífico ocurrió algo que marcó la vida de este genio. Jaque mate. He perdido. No. Te he hecho trampas. Aquella partida, sin lugar a dudas, marcó la vida del maestro. Y es que Ramón y Cajal jamás había perdido en el ajedrez. Se consideraba todo un privilegiado y derrotaba uno a otro a sus contrincantes, hasta que se presentó frente a él aquel enigmático individuo. Y le dijo efectivamente muy distinta a todas las demás. Poder mental, sugestión, quizá hipnosis, penetrar en la mente del contrario. Y todos los estudios de aquella época dorada del primitivo espiritismo se convirtieron en una necesidad de explorar. Aquel individuo le contó sus trucos o quizá le desveló algunas terapias alternativas para aprender qué piensa el otro. Y así comenzó don Santiago a penetrar en un mundo que le hizo compaginar el laboratorio, el microscopio, con elementos tan extraordinarios como el péndulo. No sabemos qué ocurrió, pero en aquella época en Valencia comenzó a utilizar la sofrología, la moderna hipnosis clínica, hasta sus últimas consecuencias. Pónganse en situación. En aquella época las mujeres sufrían mucho dando a luz. Era un remoto sueño la anestesia epidural, evidentemente. Y Santiago Ramón y Cajal, utilizando este elemento y lo poco o mucho que iba aprendiendo, empezó a intentar inducir en un trance hipnótico a las personas. ¿Qué es la neurociencia y qué estudia? En este video aprenderemos a 1. Saber qué estudia la neurociencia. 2. Y en qué otras ramas se divide. ¿Y qué tal, comunidad neuroaprendizaje? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Te invito a seguir con el video, pero antes haz clic acá arriba para saber más sobre el cerebro. Proseguimos. ¿Y qué rayos es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas, los pensamientos, pero también investigan qué sucede con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos neurológicos, psiquiátricos y del neurodesarrollo. Cito esta gran frase: los dos mayores misterios de la naturaleza son la mente y el universo. Saber qué estudia la neurociencia. Listo. Por aquí podemos encontrar otras áreas o ramas relacionadas con la neurociencia, y estas son unas pocas solamente que les traigo. Exactamente son 10 que podemos empezar por 1. Neuroanatomía. 2. Neuroinformática. 3. Neuroeconomía. 4. Neurolingüística. 5. Neurodesarrollo. 6. Neurología. 7. Neurociencia cognitiva. 8. Neurociencia aplicada.
9. Neuropsicología y 10. Neurociencia del comportamiento. Y esto solamente con esta composición de este video. Proseguimos con el punto número 1, que es saber que estudia la neurociencia. Listo. Y el punto número 2, qué ramas o áreas se relacionan con la neurociencia. Listo. Y con esto ya completamos los objetivos de este video. Mis queridos neuroaprendedores, les agradezco por ver otro video más y que estén interesados por estos temas. Recuerden que le dejo los links de mis redes sociales en la descripción. Si te ha gustado, dale like y comenta. Muchas gracias.
Nuestro cerebro y su relación con el aprendizaje. El cerebro humano puede tener un peso aproximado de 1.35 kilogramos y puede estar formado por millones de neuronas con una media de 200 billones de conexiones. El sistema límbico consiste en un conjunto de regiones interconectadas que forman todo un circuito emocional en lo profundo del cerebro. Es el medidor de todo lo relacionado con las emociones, ya que nuestro cerebro no funciona sin emociones. Las neuronas son las especialistas en la recepción de estímulos y según la calidad de impulsos nerviosos se desarrollarán facultades cognitivas sensibles como lo son sensación, percepción, imaginación y memoria, y las capacidades cognitivas racionales que involucran el entendimiento y la razón. Las redes neuronales que sustentan los aprendizajes y la memoria se distribuyen por todo el cerebro, pero se gestionan desde una zona llamada hipocampo. Desde esta zona se gestionan los aprendizajes como si fuera un gran buscador de Internet. El hipocampo almacena dónde se encuentran las redes neurales que sustentan cada aprendizaje y los activa cuando necesitamos una información de forma consciente o inconsciente. Él actúa como un centro de evaluación asociado a la inhibición del comportamiento, el pensamiento obsesivo, exploración y ubicación, es decir, media en la recuperación de los recuerdos. El hipocampo es una de las principales áreas afectadas por enfermedades como el Alzheimer. Al lado del hipocampo está la amígdala, quien revisa constantemente toda la información que llega al cerebro a través de los sentidos, a fin de detectar rápidamente cualquier cosa que pueda influir en su supervivencia. Es la zona donde se genera el miedo y la ansiedad. Es la encargada del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Y qué son las emociones? Son reacciones rápidas e inconscientes, necesarias para la supervivencia. Luego, las racionalizamos y reducimos con un pensamiento consciente que se encuentra en la corteza frontal y prefrontal. Cualquier aprendizaje que se relacione con emoción y el cerebro lo considera importante, será bien almacenada. Si algún día fuese necesario usarlo, se usa. Estos son los aprendizajes significativos. Las emociones claves para conseguir buenos aprendizajes son la alegría y la sorpresa. La alegría da confianza en sí mismo y a los demás, así que enseña con alegría o alégrate por aprender. La sorpresa se relaciona con la curiosidad y esto te llevará a buscar nuevos aprendizajes. La sorpresa activa el tálamo, que es el centro de atención para los aprendizajes conscientes. A nivel cerebral, la motivación es una energía extra al cerebro. Recuerda, la mayoría de las conexiones se forman al usarse el cerebro. Cuanto más los estimules, más conexiones se construyen y más grandes serán tus capacidades para pensar. Así que aprovecha tu cerebro.
El cerebro humano es un enigma, un órgano complejo e intrincado que orquesta cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Dentro de sus pliegues y grietas se encuentra un universo de actividad, una sinfonía de procesos bioquímicos que gobiernan nuestra capacidad de aprender, recordar y navegar por el mundo que nos rodea. Comprender estos procesos no es solo una búsqueda académica, es un viaje a la esencia misma de lo que nos hace humanos. Imaginen el cerebro como una vasta red de miles de millones de neuronas, interconectadas por billones de sinapsis. Estas conexiones cambian constantemente, se fortalecen y se debilitan en respuesta a nuestras experiencias. Esta notable capacidad del cerebro para adaptarse y reconectarse se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la base del aprendizaje y la memoria. Cada nueva información que encontramos, cada habilidad que aprendemos, cada emoción que sentimos, deja su huella en el cerebro, alterando su estructura física y su función. La neuroplasticidad es un proceso dinámico que involucra una compleja interacción de mecanismos celulares y moleculares. En el corazón de este proceso se encuentran las sinapsis, los pequeños espacios entre las neuronas donde se transmite la información. La plasticidad sináptica, la capacidad de las sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo, es crucial para el aprendizaje y la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, las conexiones entre las neuronas involucradas en el procesamiento de esa información se fortalecen. Este fortalecimiento ocurre a través de un proceso llamado potenciación a largo plazo, o PLP, donde la estimulación repetida de una sinapsis conduce a un aumento en la fuerza de la conexión. Imaginen como si caminaran por el mismo sendero en un bosque todos los días. Cuanto más lo recorran, más claro y definido se volverá el camino. Por el contrario, las sinapsis que no se usan con frecuencia pueden debilitarse e incluso desaparecer, un proceso conocido como depresión a largo plazo, o DLT. Esta poda de conexiones no utilizadas ayuda a refinar los circuitos neuronales y hace que el cerebro sea más eficiente. Al igual que un jardín demasiado crecido, el cerebro se beneficia de la eliminación de conexiones innecesarias para permitir que florezcan las más importantes. El fortalecimiento de las sinapsis durante la PLP implica una cascada de eventos bioquímicos. Un actor clave es una molécula llamada glutamato, el principal neurotransmisor excitador del cerebro. Cuando una neurona se activa, libera glutamato en la sinapsis. Este glutamato luego se une a los receptores de la neurona receptora, desencadenando una serie de señales intracelulares que finalmente conducen al fortalecimiento de la sinapsis. Otro factor crucial en la plasticidad sináptica es el papel de los factores neurotróficos, una familia de proteínas que apoyan el crecimiento, la supervivencia y la diferenciación de las neuronas. El factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, uno de los factores neurotróficos mejor estudiados, actúa como fertilizante para el cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas sinapsis y fortaleciendo las existentes. La intrincada danza de neurotransmisores, receptores y moléculas de señalización durante la plasticidad sináptica destaca la notable complejidad de los mecanismos de aprendizaje y memoria del cerebro. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos del cerebro, que transmiten información entre las neuronas y por todo el sistema nervioso. Estas moléculas desempeñan un papel vital en la regulación de una amplia gama de funciones fisiológicas y psicológicas, desde el estado de ánimo, el sueño y el apetito hasta el aprendizaje, la memoria y la atención. Imaginen los neurotransmisores como llaves que abren receptores específicos en las neuronas, lo que desencadena una cascada de eventos que finalmente conducen a una respuesta particular. Como una cerradura y una llave, cada neurotransmisor tiene una forma específica que le permite unirse solo a ciertos receptores, lo que garantiza una comunicación precisa entre las neuronas. El cerebro utiliza una amplia gama de neurotransmisores, cada uno con sus propios efectos únicos. Algunos neurotransmisores, como el glutamato, son excitadores, lo que significa que aumentan la probabilidad de que la neurona receptora se active. Otros, como el GABA, o ácido gamma-aminobutírico, son inhibidores, lo que disminuye la probabilidad de que la neurona receptora se active. Sección 5. Dopamina y serotonina. Las moléculas del estado de ánimo y la motivación.
Entre los muchos neurotransmisores en el cerebro, la dopamina y la serotonina se destacan por su influencia significativa en el estado de ánimo, la motivación y el comportamiento. La dopamina, a menudo denominada la hormona del bienestar, está involucrada en la recompensa, el placer y la motivación. Desempeña un papel crucial en la adicción, ya que muchas sustancias adictivas aumentan directa o indirectamente los niveles de dopamina en el cerebro. La serotonina, por otro lado, está involucrada en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y el control de los impulsos. Los niveles bajos de serotonina se han relacionado con la depresión, mientras que los antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, funcionan al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. El delicado equilibrio de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina es esencial para mantener la salud mental. Las interrupciones en estos sistemas de neurotransmisores pueden contribuir a una amplia gama de trastornos de salud mental, lo que destaca el intrincado vínculo entre la química del cerebro y el bienestar general. Sección 6. El proceso de aprendizaje. Una sinfonía de cambios bioquímicos. Aprender no se trata simplemente de adquirir nueva información. Es un proceso transformador que altera físicamente el cerebro. Cuando aprendemos algo nuevo, ocurren cambios bioquímicos específicos en el cerebro, fortaleciendo las conexiones entre las neuronas involucradas en el procesamiento de esa información. La hipótesis del ARN sugiere que el aprendizaje induce cambios en la estructura de las moléculas de ARN dentro de las neuronas. El ARN juega un papel vital en la síntesis de proteínas, y estos cambios estructurales pueden contribuir a la formación de nuevas proteínas necesarias para fortalecer las conexiones sinápticas. Otro actor clave en el proceso de aprendizaje es la acetilcolina, un neurotransmisor crucial para la atención, el aprendizaje y la memoria. La acetilcolina actúa sobre dos tipos principales de receptores en el cerebro, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Estos receptores están involucrados en varias funciones cognitivas, incluida la formación de la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Sección 7. El papel de la acetilcolina. Mejorando el enfoque y la memoria. La acetilcolina es como el foco de atención del cerebro, mejorando nuestro enfoque y atención cuando estamos aprendiendo algo nuevo. También juega un papel crucial en la consolidación de la memoria, el proceso de convertir los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Imaginen la acetilcolina como un director de orquesta, orquestando la actividad de diferentes regiones del cerebro involucradas en el aprendizaje y la memoria. Ayuda a sincronizar la actividad de estas regiones, asegurando que la información se procese de manera eficiente y se almacene de manera efectiva. Varios factores pueden influir en los niveles de acetilcolina en el cerebro, incluida la dieta, el ejercicio y ciertos medicamentos. Por ejemplo, la colina, un nutriente que se encuentra en alimentos como los huevos y la soja, es un precursor de la acetilcolina, y los estudios han demostrado que la suplementación con colina puede mejorar la memoria y la función cognitiva. Sección 8. Factores del estilo de vida y salud cerebral. Nutriendo tu red neuronal. Al igual que un músculo, el cerebro necesita ejercicio regular y una nutrición adecuada para funcionar de la mejor manera. Los factores del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés y las conexiones sociales, pueden tener un impacto significativo en la salud cerebral y la función cognitiva. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables proporciona al cerebro los nutrientes esenciales que necesita para funcionar de manera óptima. El ejercicio físico regular aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas neuronas y mejorando la plasticidad sináptica. El estrés crónico, por otro lado, puede tener efectos perjudiciales en el cerebro, lo que lleva a la reducción del hipocampo, una región del cerebro crucial para la formación de la memoria. Dormir lo suficiente es vital para la consolidación de la memoria, ya que el cerebro reproduce y fortalece los recuerdos durante el sueño. Sección 9. Desbloqueando los secretos. El futuro de la investigación cerebral. El cerebro humano sigue siendo una de las entidades más complejas y enigmáticas del universo.
Si bien hemos logrado avances significativos en la comprensión de los procesos bioquímicos involucrados en el aprendizaje y la memoria, aún queda mucho por descubrir. Los avances en las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, están proporcionando información sin precedentes sobre la actividad del cerebro durante las tareas de aprendizaje y memoria. Los investigadores también están explorando el potencial de las técnicas de estimulación cerebral no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal, para mejorar la función cognitiva y tratar los trastornos neurológicos. A medida que continuamos desentrañando los secretos del cerebro, abrimos nuevas posibilidades para mejorar el aprendizaje, tratar los trastornos neurológicos y mejorar el potencial humano. El viaje al cerebro es un viaje a nosotros mismos, una búsqueda para comprender la esencia misma de lo que nos hace humanos.
El lenguaje es el resultado de un proceso de aprendizaje. Es la actividad mediadora entre el pensamiento y la formación de conceptos y el principal generador de nuevos conocimientos. El ser humano se sirve de los propósitos como satisfacer demandas y necesidades, socializar, expresar sentimientos, hablar con otras personas, etc. Estas actividades lo hacen parecer algo simple y cotidiano. Sin embargo, el lenguaje es algo muy complejo, donde interactúan diversas actividades mentales. Primero, es necesario reconocer las palabras dentro de una cadena sonora. Después, determinar el significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el nivel de significado o significados de la oración y formular una respuesta. En la mitad del siglo XIX, autores provenientes de diferentes disciplinas científicas han estudiado la localización cerebral del lenguaje. El descubrimiento del neurólogo francés Paul de Broca se ha considerado como la piedra angular en la historia de la medicina y las neurociencias. El lenguaje no era una propiedad del conjunto del cerebro, sino que más bien estaba localizada en una región cerebral restringida. En 1861, Broca publica su trabajo sobre un paciente que padecía trastornos del lenguaje. Le apodaban Señor Tan, que podía pronunciar. Sin embargo, el señor Tan era capaz de comprender bien lo que se le decía, jugar al ajedrez, leer los diarios y presentar un comportamiento completamente normal. ¿Acaso era uno de tantos enfermos mentales? Broca no lo entiende, y al morir su paciente, en 1861, decide practicar una autopsia a su cerebro. De esta forma, descubre en el encéfalo del señor Tan una clara lesión en el hemisferio izquierdo, bajo la tercera circunvolución. Se impone la evidencia. Tan no podía hablar porque la corteza cerebral estaba lastimada en ese sitio preciso y esta región cerebral es la que controla el lenguaje. En 1863, Broca publicó un trabajo que recogía 25 casos parecidos al del concluyó que todos ellos tenían lesionado el hemisferio izquierdo y en concreto la tercera circunvolución frontal, región hoy conocida como área de Broca. A partir de ese momento se inicia un nuevo método con influencias localizacionistas que consiste en estudios dañados. Hoy en día es ampliamente aceptado por los neurólogos que el área de Broca es al menos uno de los dos centros del habla localizados en la superficie lateral del hemisferio izquierdo. El área de Broca está implicada en la generación del lenguaje, controla los músculos de la boca y la vocalización. De ahí que la afasia de Broca a veces se le llama afasia motora. El otro centro del habla se llama área de Wernicke. Estudios clínicos han demostrado que las lesiones en esta área provocan la incapacidad de entender el lenguaje. Por lo tanto, la área de Wernicke está implicada en la comprensión del lenguaje. Se localiza más atrás, en el lóbulo temporal superior del hemisferio izquierdo, y está conectada al área de Broca por un haz de fibras nerviosas llamada fascículo superior longitudinal. Los de Broca se encuentran muy relacionados con la educación, ya que desde siempre en este ámbito se han utilizado métodos lingüísticos para cumplir con sus objetivos de instrucción. Cuando un niño presenta algún tipo de alteración del lenguaje, es necesario reconocer que formará parte de una larga secuencia de enfermedades que le acompañarán en el transcurso de su desarrollo y que éstas no se solucionan con el paso del tiempo. El niño que no habla bien o no comprende bien el lenguaje del otro tiene las siguientes alternativas: esforzarse para que el otro lo entienda o para entender al otro, o en su caso, para no quedar en evidencia y opta por quedarse callado. En cualquiera de los casos, se altera el acto comunicativo. Por otro lado, si el niño presenta un lenguaje desorganizado, su representación mediante la escritura también será desorganizada, y sucesivamente se presenta la escritura y lectura, implicando el aprendizaje de todas las materias.
el conocimiento se va produciendo de manera lenta y fracturada y su rendimiento se empobrece. Existen muchos casos en los que se presentan dificultades en el lenguaje. En la mayoría probar qué ha sido la dificultad en el proceso de organización funcional del lenguaje el que ha ido obstaculizando en el transcurso del crecimiento la construcción de nuevos aprendizajes. Investigaciones recientes que tienen como base los descubrimientos del Dr. Paul de Broca permiten la prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje, así como una oportuna intervención, lo cual representa un gran avance que pretende evitar el fracaso escolar y por consiguiente en otras áreas como la social, emocional, entre otras. Phineas Gage era un cap ideal. Dirigia les obres del ferrocarril a Vermont, on era conegut per la seva eficàcia i bona educació. Però un dia, l'any 1848, una explosió va fer volar una barra metàl·lica que li va travessar el crani. Gage va sobreviure a l'accident, però ja no era el mateix. S'havia tornat groller, agressiu i irresponsable.
Phineas Gage havia tingut una lesió terrible al lòbul frontal del cervell, en concret a l'escorça orbitofrontal. El seu cas va descobrir les funcions d'aquesta estructura, clau en la interrelació del cervell emocional i el racional. Al lòbul frontal també hi trobem les funcions executives del cervell, que ens permeten planificar i corregir la nostra conducta. Funcions vitals per la nostra vida i també per treballar.